Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos en pocos minutos. Estamos en una clase más con el doctor Daniel Schickel. Hoy vamos a hablar de un autor de Les. Para esto, dos cosas, como siempre. La primera, primordial, pues cómo estás, cómo te encuentras. Y la segunda, pues sería la pregunta inicial para poder comenzar esta clase. ¿Por qué para Deleuze la filosofía es creadora de conceptos? Y adelante, tienes la palabra, Daniel. Bien, bien, gracias. Acá soportando la cuarentena y viendo las consecuencias, pero bueno, seguiremos adelante. Deleuze Sí, sí. justamente considera que la función de la filosofía es crear conceptos nuevos para poder pensar la realidad, ¿no? No le interesa hacer una visión histórica ni ocuparse de problemas eternos, sino que se ocupa de la actualidad, ¿no? De lo que sucede en el momento. Y realmente fue un avanzado para la época porque se dio cuenta cómo las sociedades de control de las que hablaba Foucault se iban transformando poco a poco hasta convertirse en estas sociedades digitalizadas en las que estamos controlados por videocámaras y la inteligencia artificial pasa a ser el modo fundamental en que funcionan las máquinas, ¿no? Él consideraba, Sí. por ejemplo, que cuando uno estudia las máquinas de una época, ellas nos hablan acerca de cómo el hombre de esa época pensaba el mundo, ¿no? Como que las máquinas son el modelo, ¿no? Para pensar acerca del hombre y de su relación con las cosas. Por eso el concepto de máquina deseante es uno de los conceptos fundamentales que él va a desarrollar. Pero así como Sí. ese, desarrolla toda una serie de otros conceptos basados sobre todo en tomar, ¿no?, ciertos términos, tanto de la historia de la Sí. filosofía, sobre todo las filosofías que han sido dejadas un Ajá. poco de lado, como la de Bergson, de la cual hablamos en algún momento aquí, o ciertos pensamientos de Hume o de otros filósofos que si bien son conocidos, son más o menos marginales, se ocupa mucho de Spinoza también, y Sí. además toma muchos conceptos de disciplinas artísticas. Se ocupa del cine, de la pintura, de la Sí. poesía, se interesa por la obra de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, se interesa por Sacher Masoch, que era el autor de la primera novela del masoquismo, ¿no? Sobre la cual hace toda una reflexión filosófica y va juntando como distintos elementos, distintos filósofos, poetas, pensadores, artistas, y va construyendo conceptos que le sirven a la hora de pensar la realidad, ¿no? Y eso es quizá lo que considera el más importante de la función de la filosofía. También me parece que es como el caso de Foucault, ¿no? Un pensador que dio tanto para pensar, ¿no? Y generó tantos conceptos nuevos que muchas veces se han malinterpretado y se han utilizado de una manera políticamente tendenciosa, ¿no? Él, por ejemplo, en algún momento dice que hay que dejar de lado esa idea de la Sagrada Familia que lo ve representada por el triángulo edípico, ¿no? La relación que Freud Ajá, establecía sí, sí. entre Sí. padre, madre e hijo, ¿no? Como modelo Sí. para todas las relaciones vinculantes. Y muchas veces eso se ha tomado como la primera crítica a la unidad familiar, cuando él en realidad estaba casado, tenía hijos, era un excelente padre, un excelente marido, o sea que no es que él pensaba que había que destruir la familia, sino que entendía que había otras formas en que las personas se relacionan que trascienden ese vínculo inicial, formas de colectividad o de manada, que para él son las que suelen ejercer efectos políticos, ¿no? Pero eso no quiere decir que él convirtiera eso en un modelo a seguir o que pensara que eso tuviera que volverse hegemónico. De hecho, si algo caracteriza a Deleuze es la aceptación de la diferencia y de la pluralidad. Para él las unidades son un subproducto de Sí. pluralidades que se ponen en conexión entre ellas. Entonces no se podría haber puesto del lado de una forma determinada de lo que él llama lo molar, que sería la forma en que ciertas estructuras atómicas se acomodan para formar una unidad que es un subproducto de su relación. Ninguna hubiera sido dominante para él ni hubiera sido un modelo a seguir, que solo señala la existencia de alternativas, ¿no?, de formas de relacionarse entre las personas que van más allá de la unidad familiar. Sí, sí, bastante interesante, que de hecho algunos autores o historiadores mencionan precisamente que Deleuze pues sería como el antecedente teórico de las nuevas izquierdas, pero bueno, eso es otro rollo, ¿no? Lo que sí es cierto es lo que ya mencionas, que hay una producción del deseo que no necesariamente tiene que ser triangular en la familia,
Y entonces yo te preguntaría lo siguiente que tiene relación con eso. ¿Qué entiende Deleuze por máquinas deseantes? Bueno, justamente cuando él retoma, ¿no?, los conceptos que desarrolló el psicoanálisis, sobre todo en la escuela inglesa, Ujú. por ejemplo, en diferencia y repetición o en la lógica del sentido, ¿no?, que son dos textos fundamentales que aparte llegaron a Lacan y que Lacan pidió en un seminario que sus discípulos lo leyeran y se lo comentaran porque no tenía tiempo de ocuparse, pero estaba muy interesado por esos desarrollos. Deleuze retoma de alguna manera la figura de lo que Freud había llamado el perverso polimorfo, ¿no? Que es su representación del niño, ¿no? El niño como aquel que se lleva cualquier cosa a la boca y que utiliza cualquier superficie de su cuerpo como una manera de generar placer, ¿no? Y que en la concepción de Freud, un poco teleológica, terminaría confluyendo a través de todo el desarrollo de las zonas erógenas en la genitalidad, ¿no? Entonces, un poco Deleuze se dedica a criticar este concepto y a plantear que todo organismo viviente y todo fenómeno de la realidad, todo flujo real, como dice él, todo flujo de acontecimientos, tanto orgánicos como inorgánicos, tienen la tendencia a conectarse entre sí, a generar ciertas formas de relación y de formación de mecanismos nuevos, ¿no?, que no están predeterminados, sino que surgen del encuentro, ¿no? Del encuentro entre series de flujos de acontecimientos surgen esto que él llama máquinas, ¿no? Y máquinas de siete las llama porque siempre buscan conexiones nuevas, ¿no? Es un poco como el impulso vital del que hablaba Bersón, ¿no? El elan vital que mencionamos en algún momento como motor de la evolución, pero de una evolución que es una evolución creadora, ¿no?, que lo que hace es generar siempre formas nuevas. Estas figuras que surgen, se destruyen y se generan otras nuevas como en un proceso de juego. Entonces lo que él plantea es que no hay nada perverso en realidad en lo que el niño hace. Es perverso desde la visión del adulto, ¿no?, porque sería como la búsqueda de relaciones con objetos que generan placer y que no tienen una finalidad reproductiva. En última instancia, todo eso es parte de la movilización propia de la vida, ¿no? La vida siempre busca generar conexiones nuevas y establecer esto que él llama máquinas, ¿no?, que serían como maneras en que estos flujos de procesos de transformación se conectan entre ellas y generan otras máquinas más complejas, ¿no? Máquina lo toma básicamente en el sentido de Leibniz, ¿no? Cuando Leibniz Ujú. decía que es cierto lo que decía Descartes, que el cuerpo es una máquina, pero que es una máquina de máquinas, una máquina infinita y una máquina más espiritual que el material, ¿no?, formada por magnitudes intensivas. ¿Te acordás que habíamos hablado de eso, ¿no?, de lo que él Ujú. llamaba los diferenciales, esas tendencias al movimiento, a la acción, que tienen que ver mucho con la energía potencial, ¿no? Entonces la energía potencial no es algo indefinido, sino que marca una forma y una estructura muy bien determinadas, pero todavía no actualizadas, que se actualizan cuando esa energía potencial se convierte en energía cinética. Eso nos ayuda a entender mucho mejor lo que entiende Deleuze cuando desarrolla conceptos como, por ejemplo, la diferencia entre lo virtual y lo actual. Para lo virtual sería como la energía potencial y lo actual la energía cinética. Lo virtual tendría que ver con las magnitudes intensivas, con las tendencias, los impulsos, y lo actual tendría que ver con su despliegue en el espacio y el tiempo, ¿no?, a través de esta formación de maquinarias, ¿no?, en la que varios fenómenos entran en conjunción y forman una unidad que es siempre precaria y siempre a punto de superarse, ¿no? También tomando el concepto que tenía acerca de la naturaleza Nietzsche, ¿no?, cuando hablaba de estos átomos fuerza que interactúan entre ellos y generan y destruyen distintas figuras, distintas formas y estructuras, y Sí. que la naturaleza es como una especie de juego, ¿no?, donde se crean cosas, se destruyen, se crean otras nuevas, y Ujú. él de alguna manera plantea eso como lo propio de la inocencia natural, ¿no?, frente a lo que una determinada sociedad calificaría como bueno o malo. Para la naturaleza, eh, el león se coma al ciervo es parte de su flujo y de su forma de funcionamiento, ¿no? Las Claro. cosas así suceden y somos solo los hombres los que en determinado estadio de nuestro desarrollo las juzgamos como siendo buenas o malas, ¿no? Bueno, completamente. Con esto que ya mencionas, seguramente estará ligado, que son el agenciamiento, el plano de consistencia y las líneas de fuga. Bueno, justamente, estos son conceptos bastante complejos que desarrolla Deleuze,
pero tiene que ver con la manera justamente entre distintos flujos, como él dice, o sucesiones de acontecimientos, se conectan solo porque se dan simultáneamente, digamos, en un momento determinado, y forman esa maquinaria que sería una estructura adicional, ¿no? Eso es lo que él llama un agenciamiento. El agenciamiento no es un proceso de identidad o de superación al estilo hegeliano. Ahí es como que se está poniendo como rival de Hegel y dice, no, en realidad no se trata de que los procesos se den por tesis, antítesis y una síntesis superadora, sino que él habla de conjunciones disyuntivas, que quiere decir que dos flujos de acontecimientos se juntan y mantienen su autonomía dentro de esa unidad que conforman entre ellos, ¿no? Y esas unidades siempre son unidades que duran un tiempo y después vuelven a destruirse, ¿no? A descomponerse. Entonces él da el ejemplo de cómo surgió el jinete en un determinado momento de la Edad Media a través de lo que él llama un agenciamiento entre el hombre, el caballo y el estribo, que son tres cosas cualitativamente diferentes, ¿no? Uno es el hombre, que pertenece a la especie humana, el otro es el caballo, que no tiene una genealogía respecto del hombre, no es que uno deriva a partir del otro, ni uno es negación del otro, Sí. y aparece el estribo como una invención que permite que el jinete quede montado sobre el caballo y eso le da una habilidad para correr hasta formar como una especie de lo que en mitología eran los centauros, ¿no? Una especie de hombre-caballo que logra una gran habilidad para poder enfrentarse en batalla contra los enemigos que, en el caso de las formaciones tradicionales, por ejemplo, de los romanos, eran esas formaciones, ¿no? De hombres que estaban con sus escudos y sus lanzas y que avanzaban en fila. Y justamente eso del estribo le dio la posibilidad a los bárbaros de atacar a los romanos y vencerlos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo algo puede articularse a partir de relaciones entre elementos heterogéneos sin que se haga una identidad entre esos elementos, una síntesis superadora al estilo hegeliano. Él entiende que así es como se crean cosas nuevas, ¿no? A partir de la conjunción de elementos heterogéneos entre sí. Por ejemplo, podríamos dar lo que sucede hoy en día con el coronavirus, ¿no? O sea, por un lado tenemos ese flujo de desarrollo de una especie de virus que va pasando de unas especies a otras, ¿no? Y también se producen agenciamientos con ellas. Por ejemplo, para los murciélagos se incorporan sin producirles ningún efecto dañino. Si cae en un hombre, los efectos que el organismo tiene de este encuentro son a veces nada y a veces son todo y son terribles, lo cual muestra que no hay una lógica muy específica. Hay potencialidades que se van a desarrollar, ¿no? Hay virtualidades en la posibilidad que tiene un cuerpo, lo que un cuerpo puede, dice él, como diría Spinoza, y cómo se ve afectado por determinados estímulos y cómo se produce la relación, esa maquinaria de relación con eso que lo invade, ¿no? Y después están los efectos que puede tener en otros flujos como el de la política, ¿no? Porque esto de que de golpe determinados estados cierren sus fronteras, prohíban determinado tipo de actividades económicas y aprovechen, por ejemplo, para poner fuera de juego a las estructuras jurídicas y a las estructuras legislativas y gobiernen por decreto y se convierten virtualmente en dictaduras que después les cuesta mucho resignarse a abrir de nuevo la economía y a desarticular todo ese proceso que habían desarrollado y cuando lo hacen, no lo hacen sin consecuencias. Ahí vemos cómo hay flujos heterogéneos. Tenemos el flujo del discurso, por ejemplo, el discurso periodístico, tenemos el flujo del conocimiento científico, tenemos el flujo de los virus que van circulando, el flujo de las agrupaciones políticas que se encuentran en un punto, todos estos flujos distintos se encuentran y los efectos son el armado de una unidad que en un momento puede ser quédate en casa, ¿no? Quédate en casa es un efecto, no es algo que estaba calculado. Eh, Tampoco es algo que salga de la nada, porque digamos, en las tendencias políticas de determinados grupos está la potencialidad, o sea, esa energía potencial que después se manifiesta como determinada energía cinética de movimiento, ¿no? Entonces, digamos que algunos determinados grupos, sea de derecha o de izquierda, optan por el cierre de la economía, otros optan por la apertura y dejar que las cosas sucedan, a ver qué efectos ocurren. O sea que no está nada predeterminado, sino que todo es fruto del encuentro
entre esas líneas de acontecimiento que se habían generado de manera separada y de golpe confluyen en una unidad, ¿no? Creo que nos sirve mucho este concepto de agenciamiento para pensar lo que está pasando ahora. No hay una lógica que se despliegue como pensaría Hegel. La lógica se arma en el momento en que esos flujos se cruzan, ¿no? Es como un encuentro afortunado o desafortunado que pone a prueba a todas las líneas que estaban hasta ese momento separadas entre sí, incluyendo la del desarrollo de los virus, ¿no? Que es una más de las que confluyen en este momento. Excelente. Y eso que genera es lo que él llama el plano de consistencia, porque hay como un plan, ¿no? Plano o plan donde se establece lo que es normal, ¿no? La normalidad. ¿Qué es lo normal? En este caso, aceptar la cuarentena, quedarte en casa, usar barbijo. Y aparte es una normalidad que se va alterando día tras día, ¿no? Porque en un momento no había que usar barbijo, en otro momento sí había que usarlo. La Organización Mundial de la Salud dice una cosa, al otro momento dice otra, algunos estados le hacen caso, otros estados no le hacen caso. Es caótico, es un cosmos y caos al mismo tiempo, ¿no? Pero va generando como una especie de superficie de normalidad, ¿no? Y después están los que intentan fugarse de esa normalidad. Por eso él habla de las líneas de fuga, a las que también llama desterritorialización, ¿no? Porque cuando se forma una normalidad, como puede ser, por ejemplo, un discurso político o un discurso científico, se cerca como una especie de, se hace como una distribución topológica, ¿no? En el sentido de separar distintos lugares con respecto a dónde rige una determinada verdad, ¿no? La verdad política, la verdad científica, la verdad de los virólogos, que no es la misma que la verdad de los economistas, ¿no? Porque cada uno tiene un discurso diferente, pero que confluyen en una misma circunstancia. Y después están aquellos que se desterritorializan, o sea, que tratan de fugarse de esa situación, pero que generalmente son calificados de locos o esquizofrénicos, ¿no? Porque aquel que cuestiona la normalidad generalmente Es termina en el loco. manicomio, como ha sucedido hace poco con una mujer que decía que iba a salir a la calle, iba a hacer un movimiento y primero la trataron como subversiva y después la terminaron metiendo en un psiquiátrico. Entonces, ahí vemos claramente cómo funcionan los planos de consistencia que establecen los límites de lo que se considera normal dentro de un discurso y después esos intentos de fuga, ¿no? Las líneas de fuga, que Deleuze las ve representadas sobre todo en la esquizofrenia, ¿no? Él dice, es como que hay un juego, ¿no? Entre el que se sobreadapta, que es el paranoico, ¿no? Que acepta las reglas y está siempre en estado de miedo y acosado por tendencias a pensar en términos de confabulaciones internacionales y cosas así, y se queda en el encierro y la parálisis. Y está el esquizo, que sería el que se desdobla, se diferencia y pasa a ser el loco para los demás, ¿no? Porque es el que construye su propia maquinaria de pensamiento al margen de lo que se considera normal. Wow, de maravilla. Mm, con todo esto que mencionas, bueno, creo que ya queda claro qué es el territorio, que será la desterritorialización. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Deleuze estaba en contra del psicoanálisis? Esa es una buena pregunta. Yo no sé si es que estaba en contra del psicoanálisis. Es cierto que él en un momento determinado escribe una obra que se llama El Antiedipo, ¿no? Que la Cierto. escribe con Guattari, que era un antipsiquiatra. Guattari era un tipo bastante loquito también porque, Sí, bueno, sí. tenía padres millonarios y heredado un castillo, lo convierte en una clínica psiquiátrica que es al mismo tiempo un refugio para estudiantes intelectuales que quieren pasar un rato ahí interactuando con la locura, ¿no? Con lo que era el demonio de la locura, digamos, pero al mismo tiempo estableciendo relaciones de vinculaciones más o menos libres entre ellos, como una especie de colectivo con intenciones políticas. Y él escribe una serie de textos, desarrolla un concepto que es el de caósmosis, que mezcla caos, cosmos y ósmosis. Le gusta mucho esto del manejo de los neologismos, ¿no? Es un concepto que me parece interesante. Y cuando se encuentra con Deleuze, por intermediación de otra persona que lo había recomendado, deciden empezar a escribir juntos, ¿no?
Es un caso muy curioso porque Deleuze tenía aversión absoluta por los locos, o sea, justamente por esos esquizofrénicos a los cuales consideraba un modelo de lo que es desterritorializarse y salir de los planos de consistencia de los territorios establecidos. A él lo asustaba muchísimo, esas paradojas, ¿no? Entre lo que él piensa y lo que realmente le pasa, ¿no? Claro, Personalmente con ellos. claro, Pero claro. era como que por intermedio de Guattari podía tomar contacto con esta otra realidad que para él era un modelo de esas cosas que suelen los pensadores dejar de lado y considerar insignificantes, ¿no? Deleuze es un pensador que tiende mucho a verlo todo y aceptarlo todo, ¿no? Y a eliminar las jerarquías y las diferencias y poner todo en un mismo plano de igualdad. Todo le resulta interesante y todo le resulta un motivo para pensar, ¿no? Por eso te decía que tanto toma conceptos filosóficos como conceptos de la literatura y demás. Y deja hablar al loco y considera que el discurso del loco tiene tanto valor de verdad como puede tener un discurso cuerdo, ¿no? Eso es lo que tiene de original en su pensamiento, que siguiendo a Nietzsche tiene esa tendencia tan afirmativa con respecto a la vida que hasta acepta que, por ejemplo, un drogadicto merezca consideración en la medida en que es alguien que está experimentando con su cuerpo y al interactuar con las drogas, que tienen también un efecto intensivo en la forma de funcionamiento de la mente, genera cosas nuevas, aunque los resultados pueden ser catastróficos y terminan llevándolo a la muerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Digamos, aceptar la Sí, sí, postura sí. de Deleuze, porque es una postura muy abierta, que está abierta a todo, digamos, todo modo de funcionamiento de un ser humano le parece merecedor de una reflexión filosófica y le parece que es un modo de experimentar con la vida, ¿no? También aquellos que devienen algo distinto de lo que son, alteraciones de la percepción del propio género, no sé, todo le parece una aventura, ¿no? Todas son aventuras que las personas hacen con sus propios cuerpos, exploraciones de otras formas de relacionarse con las cosas y con las otras personas, pero nunca lo hubiera planteado como algo hegemonizable, o sea, como algo que sería ideal que el Estado sancione como un derecho, ¿no? Para él Todo lo justamente lo contrario. interesante estaba en ese carácter marginal, ¿no? Ese carácter de fuga que ellos tenían. Y le parece que en el caso del psicoanálisis, si bien en Lacan hay una evolución muy importante, porque él señala que cuando Lacan deja de lado de poner en el centro al falo, ¿no? Como modelo de unidad de integración de las pulsiones, como en la construcción freudiana, y acepta este objeto A, que es más bien como la diferencia entre la serie de los significantes y los significados. Deleuze lo lee de esa manera, ¿no? Como el elemento diferencial que hace que los significantes y los significados nunca coincidan del todo, y que si bien se presenta como un objeto, en realidad no es nada, sino que es esa mera diferencia entre las dos series, y que es lo que motiva al hombre a estar buscando permanentemente el significante que lo defina y que le dé sentido a su existencia. Él piensa que en ese sentido Lacan ha hecho una evolución, pero también le parece que se detiene frente al tema del Edipo, que para Deleuze es demasiado vulgar como para explicar todas las relaciones sociales. Dice, no puede ser que todo gire en torno a ese asuntito de querer acostarse con la madre y matar al padre. A él le parece que eso es ridículo y que ya no es útil para explicar las conductas humanas. No podemos reducir todas las formas de relación y vínculo social a esa unidad básica de lo que él llama, entre comillas, y un poco burlonamente, la Sagrada Familia, ¿no? Dice la Sagrada Familia, porque dice que es como que el psicoanálisis hubiera sustituido la Sagrada Familia de las Escrituras por esta Sagrada Familia del Triángulo Edípico que explicaría todo. O sea, lo que él critica es básicamente explicar todo en función de la relación edípica y de la represión del Edipo y todos esos elementos que en realidad en Lacan ya empezaban a ser abandonados, ¿no? Porque de hecho Lacan sustituye el Edipo por la idea digamos, del deseo de la madre y la metáfora paterna y el nombre Ujú, del padre. Pero claro. Deleuze entiende que se queda a mitad de camino porque lo que hace es como los pintores no figurativos, ¿no? Que seguían pintando un árbol, por ejemplo, pero lo reducían a rayitas. Pero sigue siendo un árbol. O sea, para él, en realidad, Lacan no termina de desprenderse del todo de Freud. Y él Ujú,
tendría que evolucionar hacia una visión más por el lado del objeto A, ¿no? Como esa marca de diferencia. Justamente él entiende que todos son diferencias y eso es lo central. La identidad se hace sobre la base de diferencias. Ese es el pensamiento básico de Deleuze. Entonces critica básicamente esto, ¿no? Seguir sosteniendo el mito del Edipo, el mito del padre de la horda primitiva y esas cosas que para él ya están fuera de lugar y no nos permiten explicar los vínculos sociales. Y él toma como ejemplo al hombre de los lobos. Él dice lo que Freud hace con el hombre de los lobos es una locura, porque cuando el hombre de los lobos sueña con una manada de lobos, está soñando con una forma de vinculación que no es la forma familiarista tradicional, ¿no? Sino que es la manada yendo en grupo, ¿no? A cazar. Es como un devenir animal, dice. Es como si el hombre de los lobos quisiera convertirse en un animal de una manada, ¿no? Que tuviera otra forma de relacionarse con los seres humanos. Y eso Freud lo lee simplemente como que es una desfiguración, digamos, en su fantasía, de haber visto a los padres teniendo relaciones en la posición a ergo, y todo eso le parece que es algo que inventa Freud para que la cosa cierre, ¿no? Y no deja que el hombre de los lobos muestre lo que tiene de original en su manera de pensar las relaciones humanas, ¿no? La crítica va por ese lado, me parece, y es una crítica valiosa y aceptable. De todas maneras, no afectaría tanto a la figura de Lacan, con la cual, de hecho, Deleuze tuvo muy buenas relaciones y en algún momento en Vincennes se encontraron, se dieron la mano en público con el aplauso de todos los estudiantes, o sea que no había tanto conflicto en el fondo. Pero sí le parecía que los elementos más tradicionales, más vinculados al Freud del siglo XIX, ya estaban superados y debían eliminarse, ¿no? Y por eso esa posición de sustituir el psicoanálisis por lo que él llama esquizoanálisis, que es un análisis justamente de las experimentaciones con la propia subjetividad. Que también, bueno, habría que ver hasta qué punto eso podría convertirse en una terapia, pero como poco le importaba el tema de renormalizar a la gente, obviamente que más bien lo que él quería es que se considerara a cada persona en su singularidad y en la forma como se las arregla para convertirse en un yo, en un sujeto, ¿no? A partir de la multiplicidad de cosas que le pasan por la cabeza. Sí, bastante interesante que como bien a prima facie puede entenderse el Antidipo como una clase de crítica clínica que termina por ser un texto político completamente Sí, y sí. que de hecho eh, como muchos habrían pensado, según Deleuze, equivocadamente, que el psicoanálisis o la clínica freudiana te liberaría del capitalismo, diría que no, pero dice que el esquizoanálisis se opone al capitalismo. ¿Por qué? Bueno, porque él entiende el capitalismo como el enemigo, digamos. Esa es una Sí, sí. característica que me parece que sigue teniendo de la herencia de la teoría crítica, de todas esas posiciones que él discute, que, como te decía la clase pasada, ¿no? Es lo mismo que pasaba con Foucault. El tema es cómo deshacerse del capitalismo, ¿no? O sea, esta condición de que la forma del modo de producción en el que estamos y que atraviesa también las formas de relaciones y vínculos entre los hombres, siga siendo el capitalista, y que por más transformaciones que tenga, siga siendo capitalista, y que siendo algo generado históricamente parece haber venido para quedarse y que parece siempre inminente su destrucción y nunca pasa, los fuerza de alguna manera como pensadores comprometidos políticamente a plantear cómo encontrar una alternativa a esto, ¿no? Lo que pasa es que si la alternativa es la esquizofrenia, no sé si es una gran alternativa, eso es lo que podríamos discutirle a Deleuze, ¿no? Y de hecho, Deleuze piensa que todos los intentos de salirse son siempre intentos fracasados, así que él tenía bastante conciencia de que el capitalismo como se había desarrollado era imposible de destruir, ¿no? Lo más que podía hacerse es estas líneas de fuga que mantuvieran a al individuo separado de ser masón, pero no totalmente desconectado de él, sino tratar de darle usos más creativos, digamos, a ese modo de funcionamiento de la sociedad. Pero no me parece que en ningún momento proponga una alternativa viable, no en el sentido político, ¿no?
Quizá en alguna época esta idea de la vida colectiva, pero tampoco llegó demasiado lejos. Eh, lo que sucede es que él dice que el capitalismo ya ni siquiera es un código, que sería algo más o menos manejable y que podría discutirse, como podía ser el código religioso, ¿no? Que permitía cismas y separaciones, como sucedía con el catolicismo, que generó un código contrario que fue el de los protestantes, ¿no? Sino Sí, que es lo que él llama un sistema axiomático, o sea, algo mucho más difuso y más difícil de superar, de ir más allá de él, ¿no? sí, claro. Hace como una comparación casi matemática, ¿no? A diferencia de un código que tiene una traducción precisa entre un elemento y otro, pero es finito y limitado, llega Sí, hasta un límite, más allá no puede ir. El capitalismo tiene este carácter que tienen los sistemas axiomáticos de poder construir discursos y afirmaciones nuevas y formas nuevas al infinito a partir de unos pocos axiomas, ¿no? Y utilizando ciertas reglas de formación y transformación. Entonces, me parece que esta característica del capitalismo de poder asimilar y reincorporar todo lo que trata de desterritorializarse de él, ¿no? Como que su carácter de ujú. territorio infinito hace que no quede prácticamente lugar de salida. ¿Dónde podemos ir para escapar? Entonces, Sí, parece que las únicas alternativas son ciertas formas de fuga a través de experimentaciones con el propio pensamiento, pero tampoco parece ser una alternativa estrictamente política, ¿no? sí, claro, que de hecho muy parecido a lo que decían la escuela de Frankfurt con el arte, ¿no? Una escape pues a nivel Exactamente. imaginario, no a nivel totalmente literal. ¿Cuál Claro. sería entonces el legado de la filosofía de Deleuze? Y yo creo que el legado todavía no lo hemos alcanzado. Deleuze creo que es un pensador que no ha sido agotado, por eso también es muy difícil exponerlo y exponerlo rápidamente y en poco tiempo, porque tiene esta característica de que no... Hay textos de él como Mil Mesetas, por ejemplo, que introduce tanta cantidad Sí, de conceptos nuevos que es imposible de agotarlo. Ahí habla, por ejemplo, de la rostridad y dice cómo el rostro se convirtió en la identificación del individuo a partir del rostro de Cristo, de Jesús, ¿no? Ubica en ese momento preciso el surgimiento de lo que él llama rostridad y cómo los negros africanos más bien parecían hacer de la cabeza una extensión más de su cuerpo, un miembro más que manejaban en su danza. Es muy interesante cómo dar vuelta a las cosas y presenta lo que para nosotros está naturalizado, como identificar a una persona con su rostro, como en otras culturas eso no sucede, ¿no? Y así con tantos otros conceptos, como por ejemplo se interesa por el tantrismo como una manera que tienen algunas sectas hindúes de canalizar la energía sexual sin eyaculación para obtener una especie de orgasmo espiritual y cosas así, muy locas, pero que a él lo fascinan porque son como maneras alternativas de pensar y de relacionarse con el mundo, ¿no? Eso que llamábamos justamente las líneas de fuga o de desterritorialización. Y me parece que él es como el modelo de la idea de que si queremos ser creativos tenemos que extraer de un territorio del saber un concepto y llevarlo a otro y ver qué pasa. Por eso del agenciamiento, ¿no? Yo tomo un concepto de la matemática, lo aplico a la política y veo qué sucede. Y encuentro que puedo explicar el capitalismo como un sistema axiomático. O tomo un concepto no sé, de la biología y también lo traslado al ámbito político. Entonces hablo de los virus o como se hace en informática, ¿no? Se habla de virus informáticos y para él está perfecto, ¿no? Porque es un concepto de la biología que me sirve biología. para pensar cosas que suceden en otro territorio del saber que parece alejado totalmente de él. Y en esto es muy interesante cómo Sokal, por ejemplo, y Brickman lo Sí, consideran sí, como uno de los impostores, ¿no? Los que hacen imposturas intelectuales, por la sí. forma en que él, por ejemplo, hace una revisión del cálculo diferencial integral, tal como lo había desarrollado Leibniz, cuando lo que él está tratando de recuperar es justamente todo el trasfondo metafísico y toda la problemática filosófica que había introducido el uso de las magnitudes infinitesimales en ese momento, y cómo él Sí. trata de rescatar esos conceptos para pensar esto que él llama los flujos y la forma en que se agencian entre ellos, y todo esto es criticado por Brickman y Sokal porque no lo entienden y porque piensan que no se puede ir a buscar
algo de verdad en los manuales antiguos de cálculo diferencial cuando ya hemos pasado por la explicación del cálculo en términos de límites. Pero si hubieran leído bien a Deleuze, él señala justamente la existencia de matemáticos que lograron grandes cambios en el pensamiento al trasladar conceptos de un área a otra que parecía totalmente desconectada de ella. Por ejemplo, sabemos que Évariste Galois, cuando hace toda su teoría de estas estructuras eh, de, 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 de anillo y demás, ¿no? Que él introduce con su álgebra, y que sirven para resolver un problema matemático que era el problema de la resolución de ecuaciones de determinado grado, que tiene que ver con ecuaciones exponenciales. Bueno, es muy complicado meterse en ese tema, pero sería una muestra, ¿no? Lo que él llama la estructura de grupo, por ejemplo, que se utiliza mucho en estructuralismo, ¿no? El Sí. concepto mismo de estructura, como invariantes en ciertas transformaciones. Ujú. Por ejemplo, cuando yo roto un determinado cuerpo en el espacio y qué modificaciones mantienen la simetría y cuáles la alteran, cosas así que parecían de algo puramente geométrico, lo traslada a un ámbito aritmético, como ese de la resolución de ecuaciones, y obtiene Sí. resultados que de otra forma no hubiera podido alcanzar. Entonces, en la misma matemática hay territorios que parecen separados y sin embargo trasladar un concepto a otro análogo, a otro lugar que resulte análogo al primero, puede permitir resolver problemas. Entonces, no debemos pensar como piensa Sokal, que está mal esto de hacer uso ilegítimo de un concepto matemático, porque la misma matemática lo hace, y es así como desarrolla conceptos nuevos. Si uno no pudiera agarrar un concepto de un área y trasladarlo a otra y ver qué efectos tiene, y ver si eso genera efectos de verdad y un discurso coherente y resuelve problemas, entonces nunca podríamos inventar conceptos nuevos, y si no inventamos conceptos nuevos, no podemos inventar ideas nuevas. Y si no inventamos ideas nuevas, no hay nuevos saberes. O sea que ser tan territorialista, o sea, fijar en el saber una topología donde las fronteras están tan marcadas como pretenden estos autores, impide todo tipo de creatividad. Y eso es lo Wow. que Deleuze discutía. Daniel, excelente clase. Yo me voy satisfecho. Agradecerte por todo este material que ya nos has compartido a lo largo de tantas clases ya. Cada vez nos acercamos más al tiempo actual, el coetáneo. Y nada, pues que nos sigan. También a los espectadores, muchas gracias. Y esperamos en una próxima clase. Hasta luego. Excelente. Adiós.